Ben el superhombre. No estamos hablando de Ben Grimm, a quien ustedes conocen en Los Cuatro Fantásticos. Es un superhombre, pero no es el Ben que nos va a ocupar hoy en la tarde. El Ben del cual nos vamos a ocupar hoy y que es un superhombre es Benjamin Franklin. Y ustedes van a decir cómo es que ese gordito pelón es un superhombre. Pues bueno, eso es lo que les voy a contar. Por cierto que a mano derecha vemos a Ben Franklin con su famoso experimento del barrilete con una llave, ¿sí? Que cuenta la historia que así fue como inventó el pararrayos. Así que yo traté de estar afuera cuando estaba lloviendo con el barrilete y afortunadamente no me cayó un rayo. De modo que el barrilete sobrevivió a la historia. ¿Es Benjamin Franklin un superhombre? Bueno, para comenzar, Ben no siempre fue viejito. ¿Qué es un superhombre? Bueno, quien origina la idea del superhombre es Nietzsche. Friedrich Nietzsche describe al superhombre como el Übermensch y dice, el superhombre es seguro, independiente e individualista. Y no se deja llevar por la multitud, ¿sí? No se deja llevar por la masa, no se deja llevar por el qué dirán. Y en El retorno del superhombre, Warren Orban describe al superhombre como que es una persona que lo que quiere es libertad para fijar su bien y mal, para crear su vida como quiera, para transformar sus ideas en valores materiales, para crear una existencia exuberante, plétora y superabundante. Lo que el superhombre ama es la virtud terrestre. Y entonces vamos a explorar, les invito a explorar la vida de este hombre extraordinario que fue Benjamin Franklin, para que identifiquemos en él o no a un superhombre. Por cierto que fijar su bien y su mal no quiere decir que sea de forma arbitraria. No quiere decir que lo que sea bien para uno va a ser mal para otro dependiendo de los caprichos o de las necesidades. Lo que quiere decir es que el superhombre, porque piensa por sí mismo y porque no se deja llevar por la masa y porque ama la vida y porque es independiente, es capaz de, por medio de su razón, identificar lo que es el bien y lo que es el mal, pero para nada se refiere a una elección caprichosa del bien y el mal. Ahora, ¿por qué Ben Franklin fue un superhombre? Pues bueno, porque para él, para el superhombre, la felicidad justifica la propia vida. Para otros sistemas éticos, la vida se justifica por otras cosas y cada quien identificará en su vida qué tipo de circunstancias, qué tipo de condiciones justifican la felicidad en su sistema ético. Pero para la ética prudencial, para la ética que estamos estudiando o que vamos a discutir, la felicidad justifica la propia vida. Y para Ben, la felicidad justificaba su propia vida. Pero además tuvo una vida riquísima, una vida davinciana. Ben Franklin fue escritor, periodista, político, estadista, inventor y atleta. De modo que vemos en él esa vida plétora, esa vida rica, esa vida superabundante de la cual nos habla Warren en El retorno del superhombre. Así que ya vamos descubriendo un poco más de nuestro superhéroe, superhombre, al que yo quiero que le agarren cierto cariño y cierta admiración. ¿Qué clase de vida llevó Benjamin Franklin? Bueno, para comenzar, abandonó la escuela a la edad de 12 años. Algo muy cuestionable en nuestros tiempos. Pero no para Ben, porque Ben es un superhombre.
Ben abandonó la escuela cuando tenía 12 años para trabajar en el negocio familiar, que era una fábrica de jabón. Gastaba su dinero que ganaba en libros y perfeccionaba sus habilidades de memoria, porque tenía muy buena memoria, leyendo ensayos y luego reescribiéndolos sin mirar. A pesar de la falta de horas de aula, obtuvo títulos en la Universidad de Harvard, por ejemplo, y en Yale. ¿Suena o no suena a superhombre? Después del éxito de Poor Richard's Almanac, que fue una publicación que él hacía, fue un éxito editorial, ustedes pueden googlearlo y pueden leer Poor Richard's Almanac en Google y van a entender cómo pensaba este gran hombre y van a entender sus tiempos también. Pues hizo mucho dinero y abandonó el negocio de impresión porque su negocio era una imprenta. Por eso él publicaba libros y el Poor Richard's Almanac. Y se convirtió en un caballero de ocio para centrarse en sus estudios e inventos. Ahora, en nuestra cultura el ocio es bastante mal visto. Pero hay una forma de ocio, el ocio creativo, el ocio propio de los caballeros y de las damas para el efecto, ¿sí? Que es ese ocio que le permite a uno no preocuparse por el trabajo como una forma de pagar la renta, el colegio de los niños y la mensualidad del carro. Es un ocio que le permite a la persona que puede disfrutarlo, le permite cultivarse, le permite leer, ocuparse de las artes, ocuparse de las ciencias, ocuparse de la benevolencia y ocuparse de algo más que la mera tarea de sobrevivir y pagar las cuentas. Ese es el ocio propio del caballero que ejerce Benjamin Franklin. ¿Y para qué lo usa? Pues para dedicarse a sus estudios y a sus inventos. ¿Por qué? Porque ya ha sido lo suficientemente emprendedor, ya ha sido lo suficientemente creador, ya es una persona independiente. Independiente es aquí la frase, la palabra clave. Independiente no solo mentalmente, sino independiente en términos de recursos. Ben Franklin en 1785 era el hombre más rico de los Estados Unidos de América. Por eso no es casualidad que esté en los billetes de a 100. Ser el hombre más rico de los Estados Unidos en 1785, no como consecuencia de herencia, no como consecuencia de la buena suerte, sino como consecuencia de sus habilidades como pensador y como emprendedor. Y pudo haber llegado a ser más rico, pero Ben era también un hombre generoso, porque no patentaba sus inventos, sino que los dejaba para que otras personas los desarrollaran, otras personas los aprovecharan, otras personas construyeran sobre ellos. Y eso permitió que muchos de sus inventos fueran mejorados rápidamente y sustancialmente. ¿Qué tipo de cosas inventaba Ben? Pues los lentes bifocales, ¿sí? Los lentes, ¿quiénes de ustedes usan anteojos progresivos? De esos que se mira 3, ¿sí? Bueno, los lentes bifocales son los abuelitos de los anteojos progresivos. Al principio eran 2 lentes que se pegaban uno con el otro y entonces si uno mira arriba es para leer y uno mira abajo es para ver de lejos, como funcionan esos progresivos. Luego se integró, un lente se integró en el otro, los que vemos aquí, y ahora pues son progresivos, ya no se nota esa diferencia. Pero Ben es el creador de ese tipo de anteojos. También inventó el pararrayos, ¿verdad? La célebre historia de que Ben sale a una tormenta con un barrilete, hay una llave atada al barrilete y cuando el rayo da en el barrilete, pues da con la llave y eso le permitió a él descubrir el pararrayos. Aquí en el campus tenemos 3, no sé si los han visto alguna vez.
Eso fue después de que un rayo cayó en uno de los eucaliptos que está frente al centro estudiantil y, y el rayo partió el eucalipto. Y bueno, ahora ya tenemos pararrayos. ¿Qué más inventó Ben? Las pataletas de mano. ¿Sí? Las que se usan en la mano, no las que se usan en los pies. Son inventos de Ben. Recuerden ustedes que Benjamin Franklin también fue atleta. Inventó el calentador Franklin, que es un tipo de, no es una estufa para cocinar, es una de esas estufas que se usan para calentar habitaciones. En la antigüedad no había aire acondicionado. Lo que había era estufas donde se metía leña y esas permitían mantener los ambientes calientes, pero eran muy ineficientes. Y Ben desarrolla un tipo de estufa que aprovecha mucho más la leña y distribuye mejor el calor en las habitaciones. Otro invento de Benjamin Franklin es un catéter urinario. ¿Quiénes estudian en medicina? Ok, los catéteres urinarios. Es que Ben y su hermano sufrían de padecimientos en la uretra y eso. Y los catéteres urinarios antes eran rígidos. Y Ben desarrolla para él y para su hermano un catéter que es flexible. Y entonces hace la intervención menos dramática. E inventó, bueno, unos dicen que inventó y otros dicen que perfeccionó un instrumento llamado la armónica, que no debe confundirse con la violineta. En algunos países le dicen armónica a la violineta, pero no es esa armónica. Este es un instrumento que se hace con como copas de vidrio, de cristal, y suena, ¿verdad? Unos dicen que él lo inventó, otros dicen que él perfeccionó la armónica. Entonces ven ustedes la riqueza de las creaciones de Ben Franklin. Es un científico, es un técnico, sabe de música, sabe de deportes. Tenemos aquí un hombre pleno que sabe aprovechar todas sus habilidades y tiene el tiempo y los recursos para hacerlo. Bueno, ¿qué más hacía nuestro superhombre? Ben no temía desafiar a las ideas prevalecientes en su tiempo. Una vez le pidió a su hermano publicaba un periódico. ¿Recuerdan que el negocio de Benjamin Franklin era una imprenta? Su hermano continúa con el negocio de imprenta y de periódico. Y Ben una vez le pidió que le publicara un artículo, pero su hermano no se lo publicó. Y entonces lo que hizo Ben fue mandar otro artículo con un seudónimo con nombre de mujer. ¿Sí? Y el nombre que eligió fue Silence Dogood. Y Silence Dogood empezó a escribir artículos con regularidad. E incluso recibía cartas y propuestas de matrimonio. Y Ben Franklin no reveló que él era Silence Dogood hasta que pues recibió una propuesta de matrimonio que se veía amenazadoramente seria. Así que no temía hacer ese tipo de cosas, porque a él no le importaba lo que pensaba la gente. Lo que le importaba era lo que él creía que estaba bien. Y eso es muy importante, pero repito, no arbitrariamente, sino racionalmente. ¿Qué más hace Benjamin Franklin? Pues fundó el primer cuerpo voluntario de bomberos en los Estados Unidos. En artículos publicados en un periódico de Pensilvania, Ben expresó la necesidad de que había que tener mejores métodos de prevención de incendios. Recuerden que en aquel tiempo las ciudades eran de madera y cuando agarraba fuego una ciudad, es decir, cuando agarraba fuego una fábrica o algo parecido, agarraba fuego el barrio y agarraba fuego la ciudad. Y entonces en Filadelfia funda la Union Fire Company y se le conocía como la Brigada de Cubos de Ben Franklin, porque en aquel tiempo los incendios se apagaban también con cubetas. Entonces se hacían cadenas de personas llevando cubetas de agua y echándolas al fuego. Nuestro superhombre fue un campeón de ajedrez y está en el Salón de la Fama del Ajedrez.
así como está en el Salón de la Fama de Nadadores. Él llevó el deporte del ajedrez a los Estados Unidos e incluso escribió acerca de la moral del ajedrez. Ven cómo se va redondeando nuestro superhombre, ¿verdad? Destaca en todo lo que él participa. Es de verdad un hombre independiente, un hombre racional, un hombre emprendedor, un hombre que es capaz de desarrollarse en diferentes campos de la vida, incluso con sentido del humor, que es muy importante. El sentido del humor a veces es despreciado, pero el sentido del humor en un superhombre, en una persona plena, en una persona rica, rica en el sentido espiritual, digamos, es muy importante. Ben Franklin fue ícono de la moda en París. Ahora piensen ustedes, en 1700 y pico, ¿qué se necesitaba para ser gringo e ícono de la moda en París? ¿Verdad? Pues lo que pasa es que Ben Franklin llega vestido con el estilo rústico de los Estados Unidos. Porque Ben Franklin no solo era un hombre elegante, Ben Franklin también sabía vestirse de acuerdo con la ocasión. De modo que, así como él se sentía cómodo siendo una persona elegante que jugaba ajedrez y un caballero de ocio, pues también se sentía cómodo siendo una persona sencilla. Y lleva ese estilo sencillo a París y causa sensación, ¿verdad? Hasta el punto en que la gente habla de el peinado a la Franklin, ¿verdad? Y estamos hablando de aquel tiempo cuando en París se usaban las grandes pelucas, ¿verdad? Y Ben llega así. Ben fue un dedicado abolicionista. Tuvo 2 esclavos en su vida, pero más tarde se dio cuenta de que eso era inhumano, que no era correcto tener esclavos, que no está bien tener esclavos. Presentó formalmente una petición abolicionista en el Congreso de los Estados Unidos en 1790 y incluso incluyó una disposición en su testamento para forzar a que su hija liberara a su esclava como condición para entregarle la herencia. Es decir, te dejo la plata, pero si no liberas a tu esclava, no te la entregan, ¿verdad? Lleva hasta ese punto su afán abolicionista. Pero bueno, vemos a este hombre que parece así como un ídolo perfecto, ¿no? Juega ajedrez, es nadador, es un caballero de ocio, exitoso en los negocios, exitoso con la moda, exitoso con las chicas, él tiene todo lo que tiene que tener. ¿Tendría defectos Ben? Pues bueno, Ben tenía sus cosas. Por ejemplo, le gustaba ponerse filosófico con sus cuates en las tabernas. Escribió una carta titulada Consejos a un amigo para conseguir una amante. Y en esa carta recomendaba que la amante fuera mayor, no menor. Le gustaba pasar entre 30 y 60 minutos al aire libre sin ropa, dependiendo de la estación, ¿sí? Porque decía que eso era sano, ¿sí? Una recomendación de Ben que yo sigo con bastante, no es esa, yo no paso 30 o 60 minutos, es dormir con un poquito de frío. ¿Sí? Siempre trato de que mi cuarto tenga ligeramente un poquito de frío y taparme, pero que no esté así como caliente, caliente. Esa era otra recomendación de Ben Franklin. Y a pesar de su fortuna, era frugal. Él estaba consciente de que es muy importante ahorrar y que es muy importante cuidar la fortuna que se ha ganado con trabajo, industriosidad y perseverancia, ¿verdad? Porque a él le costó ganar su fortuna. En fin, Ben es un sujeto extraordinario. Vivió su vida conforme a 13 virtudes que quiero que veamos detenidamente y que las pensemos. Las virtudes no deben ser confundidas con valores.
Normalmente, no sé, ustedes tal vez han oído que la gente dice, ya no hay valores. La mara que más mal me cae es la que dice, la juventud no tiene valores. Porque la gente confunde valores con virtudes. Valor es cualquier cosa que uno quiere obtener o conservar. Piensen en los valores de su vida. ¿Alguien puede decirme qué es de valor en su vida? La familia, la libertad, ¿qué más? La salud, ¿sí? Mi pachón, mi carro, mi compu. También son valores, ¿sí? Porque uno quiere conservar su pachón, no quiere perder su pachón. Su compu, su carro, su familia, sus amigos, ¿sí? La salud, la libertad, son valores. Lo que pasa es que hay escala de valores. Pero en fin, los valores son los que queremos adquirir o conservar. Ahora bien, hay que distinguir lo que son valores morales de lo que no son valores morales. Por ejemplo, mi pachón no es un valor moral, es un valor, pero no es un valor moral. Moral es todo aquello que queremos adquirir o conservar y que asegura la existencia y fomenta la vida. ¿A alguien se le puede ocurrir algún valor que no asegura la existencia ni fomenta la vida? Fumar, por ejemplo. Fumar es un valor para muchas personas, a la gente le gusta, a los que les gusta fumar, les produce placer de corto plazo, ¿sí? Pero en el largo plazo no solo están amenazando su vida, sino que la están amenazando de una forma muy fea, en el sentido de que morir por efisema es horrible. De modo que hay valores que no son valores morales, ¿verdad? Como por ejemplo mi compu, porque es una cosa, o fumar, que a pesar de que me da placer, ¿sí? Pero es que el placer no es la medida de la ética. Fumar en el largo plazo nos puede hacer muchísimo daño. Y así hay una gran lista. Las virtudes, en cambio, son acciones que nos permiten conseguir o conservar los valores que benefician la vida. ¿Qué será lo contrario a las virtudes? Los vicios pues no contribuyen a beneficiar la vida ni a los valores que conservan y benefician la vida. Entonces ya tenemos algo muy importante. Ben vivía su vida de acuerdo con 13 virtudes. Ya sabemos que no debemos confundir los valores con las virtudes. Sabemos que los valores son todo aquello que queremos conservar o queremos adquirir, pero también sabemos que hay valores de carácter ético o moral. Esos valores de carácter ético-moral son cosas que queremos conseguir o queremos conservar, pero que fomentan y aseguran la vida. Y ahora ya sabemos que las virtudes son esas acciones que nos permiten conseguir o conservar los valores que fomentan la vida. ¿Cuáles serán las 13 virtudes que recomendaba Ben Franklin? La templanza. Y explica: no comas hasta sentirte harto, no bebas hasta la ebriedad. Yo sé que aquí nadie bebe hasta la ebriedad, ni los sábados. Pues bueno, esa es una virtud de nuestro superhéroe, nuestro superhombre. Hay un concepto japonés que es hara hashibu. Hara hashibu es comer hasta que uno se siente 80% satisfecho. Ahora ustedes dirán, ¿cómo sabe uno cuándo es 80 y cuándo es 78? ¿Verdad? No, pues es una idea, ¿no? O sea, uno va calculando, ¿no? No tiene que ser 80, puede ser 82. Pero la idea es no comer hasta que uno está para reventar, sino comer lo suficiente para sentir que uno ha tenido un momento de placer y que la ha gozado bien y que no va a tener que pagar las consecuencias después. Pues esa es la templanza. La otra es silencio. No hables más que aquello que pudiera beneficiar a otros o a ti mismo. Evita las conversaciones triviales.
Esa a mí me gusta mucho también. Es difícil, pero es una buena práctica. Orden, ten un lugar para cada una de tus cosas, ten un momento para cada parte de tu trabajo, es decir, ser organizado, no acumular chunches, no desperdiciar espacio, no tener más de lo que realmente uno va a disfrutar. Yo no estoy diciendo que tenga 30 cosas como la chava de la tele, pero, pero hombre, hay un lugar para cada cosa y las cosas deben tener un propósito. Y además sí es cierto que las cosas deberían proporcionarnos cierto grado de felicidad. Y aquello que solo está ahí porque está y que no tiene ningún propósito y que no nos produce nada, pues ¿para qué? ¿No? Esa me gusta mucho. Resolución. Comprométete a llevar a cabo lo que debes hacer. Haz sin falta lo que te comprometes a llevar a cabo. Buena recomendación. Frugalidad. No gastes más de lo que puedes hacer, de lo que pueda hacer bien a otros o a ti mismo. No desperdicies nada. Si uno se pone a pensar, la verdad, la cantidad de cosas que desperdicia, ¿verdad? Porque se puede. Vivimos afortunadamente vivimos en este ambiente, vivimos en un mundo de abundancia, donde a la mayoría de nosotros no nos falta nada, donde no tenemos que preocuparnos de si va a haber mañana algo en la mesa, ¿verdad? Eso no ocurre en todos los ambientes, pero cuando tenemos la dicha de gozar de la abundancia, pues no está de más hacerlo con prudencia, hacerlo de una forma sensata. Trabajo, no pierdas el tiempo. Ocúpate siempre en algo útil. Elimina todo acto innecesario, ¿verdad? Uno no se pone a pensar de verdad cuánto tiempo pierdo. Y acuérdense que estamos hablando de un hombre que practicaba el ocio creador, ¿no? Pero ocio creador no quiere decir estar echado rascándose la barriga o perdiendo el tiempo en redes sociales. Es ser productivo. Y porque él es productivo, luego puede ser independiente. Y porque es independiente, puede ser un caballero de ocio. 5 virtudes más. Sinceridad. No lastimes a nadie con engaños. Piensa con inocencia y con justicia. Si hablas, hazlo de acuerdo con esta idea de no lastimar a nadie con engaños. Buen consejo. Justicia. No perjudiques a nadie, ni haciéndole daño, ni omitiendo lo que es tu deber. Buen consejo. Moderación, evita los extremos. No guardes resentimientos tanto tiempo como puedas creer que lo merecen. A mí me pasa a veces que tengo lo que se llama ¿cómo se llama? Se llama Irish grudge. Un Irish grudge es cuando tienes un grudge contra alguien, pero no te acuerdas por qué. ¿Verdad? Puede pasar. La limpieza. No toleres la falta de limpieza ni en el cuerpo, ni en la ropa, ni en la vivienda. Para nosotros esto no parece difícil porque tenemos agua caliente, corriente en nuestras casas todos los días. No hay que salir al pozo, calentar el agua y bañarse en invierno a temperaturas bajo cero, ¿verdad? Lo cual era mucho el caso del tipo de vida que llevaba Ben Franklin. Nosotros nos metemos a la cama con ropa de cama fresca cada X tiempo, pero nunca, en aquel tiempo la ropa de cama se cambiaba como cada 6 meses, ¿no? Entonces, ahora no, solo piensa en eso, ¿verdad? Cambiar la ropa de cama como solo cuando no es invierno, ¿no? La cosa es dramática. Bueno, eran consejos importantes. Serenidad, no te dejes alterar por nimiedades ni por accidentes comunes y evitables. ¿Cuántas veces al día, a la semana o al mes no perdemos la vertical por alguna tontera? ¿Verdad? Ben nos recomienda ser serenos. Y aquí van las dos últimas. Castidad. Dice, recurre al acto sexual por motivos de salud o descendencia, pero nunca hasta sentirte harto o débil. Y sin que llegues a afectar tu propia paz,
o reputación o la de la otra persona. Yo diría que aquí se aplica el concepto aristotélico del justo medio y la prudencia, ¿verdad? Y humildad, dice, imita a Jesús y a Sócrates. Ciertamente no al Jesús de Tomás de Kempis, que llama al menosprecio del mundo y al menosprecio de uno mismo, al envilecimiento propio y a volverse nada en la poquedad. Yo tal vez pensaría en el Jesús que transforma el agua en vino. Ben fue un pensador de importancia para nuestra actualidad y nuestros días. Ben no es un pensador para 1700, no es un pensador para 1800. En su discurso final en la Convención Constitucional, Ben estaba reacio a firmar la Constitución. Es uno de los últimos, si no el último, en firmar la Constitución. Y lo pensaba y lo meditaba. Al final les dice esto a sus compañeros constituyentes. Cuando reúnes a varios hombres para tener la ventaja de su sabiduría conjunta, inevitablemente te juntas con esos hombres, todos sus prejuicios, sus pasiones, sus errores de opinión, sus intereses locales y sus puntos de vista egoístas. Ben pensaba que era imposible una producción perfecta a partir de aquel tipo de reunión, es decir, de hombres que tenían sus pasiones y sus intereses. Pero Ben creía que la Constitución que acababan de redactar, con todas sus fallas, pensaba que con todas sus fallas era la mejor opción que podía surgir. Y entonces le da su aprobación. Ven cómo Ben es un hombre prudente, es un hombre sabio, es un hombre sabe que de una reunión de múltiples personas que pueden aportar su sabiduría, pues no va a salir algo perfecto, pero va a salir algo bueno y va a salir algo que se puede aprovechar y va a salir algo que aprovechamos todavía nosotros en el siglo XXI. Cuando Ben salió de la Convención Constitucional, cuenta la historia o cuenta la leyenda que una mujer se le acercó y le preguntó, ¿qué nos han dado? Y Ben le contestó, una república si pueden conservarla. A mí me encanta la parte de si pueden conservarla, porque con ese insight, Ben Franklin nos dice, les hemos dado lo mejor que pudimos, haciendo nuestro mejor esfuerzo, con la mejor voluntad, pero a ustedes les corresponde hacer lo que sea necesario para que no se pierda, para conservarla, para que no se desperdicie este esfuerzo. Y ustedes dirán que eso se lo dice a los estadounidenses de 1700 y pico, pero en realidad es un consejo universal para todos los tiempos y todas las naciones. Si queremos algo bueno, tenemos que hacer las acciones necesarias para conservarlo. De ahí la conexión con el tema de las virtudes. Si valoramos una república, si valoramos un Estado de Derecho, si valoramos nuestra libertad, nuestra vida, nuestra propiedad, tenemos que hacer lo necesario para conservarlas y para protegerlas, porque si no, las vamos a perder. Y esa es una meditación que nos cae como anillo al dedo a los guatemaltecos del siglo XXI, de la voz de Benjamin Franklin a finales de 1700. Ahora, ¿por qué Ben dijo una república si pueden conservarla y no dijo una democracia si pueden conservarla? Ben sabía que la democracia es el gobierno de la mayoría. Y, como dice la imagen, ¿qué es la democracia
sino dos lobos y una oveja votando para saber qué va a haber hoy en la noche de cena. En la democracia, lo que prevalece es la voluntad de la mayoría. En las democracias más rabiosas, la voluntad de la mayoría no tiene límites, porque lo que importa es qué quiere la mayoría. Que para los efectos es qué quieren los que dicen que representan a la mayoría. Porque en realidad los que importan son los que se manifiestan, los que se expresan, los que tienen acceso a hacer conocer su voluntad, y esos tienden siempre a ser los líderes, los más notorios. Así que Ben no nos dice, les dimos una democracia, dice, les dimos una república, si pueden conservarla. Ahora, ¿qué es una república? Una república se basa en el principio de libre asociación de personas libres, donde no hay coacción arbitraria, donde nadie es forzado a formar parte de esa libre asociación y por eso es libre. Y se organiza para la protección de los derechos individuales de sus habitantes, no para beneficiar a la mayoría, no para beneficiar a la minoría, no para perjudicar a la mayoría y no para perjudicar a la minoría. Se organiza para proteger los derechos individuales de cada uno de sus habitantes por igual, sin distinción ni privilegios. Si esto no es un mensaje importante en nuestros tiempos, mucha, no sé qué podría ser un mensaje importante. ¿Y cuál es el instrumento por el cual se debe regir una república para proteger los derechos individuales de todos? Pues la Constitución y las leyes. Pero no debemos confundir. ¿Quiénes estudian derecho? ¿Sí? No debemos confundir leyes con legislación. ¿Sí? Las leyes son generales, abstractas, impersonales. La legislación es específica y es particular. Son mandatos. Las leyes nos dicen que podemos hacer todo excepto lo que está prohibido. Los mandatos tienden a decirnos que podemos hacer solo lo que está permitido. Ben Franklin nos está hablando de ley, no de legislación. Ahora, ¿cómo se ve una república? Este es nuestro amigo Aristóteles. Y en la antigüedad se discutía que había tres formas en que podía estar el poder depositado, ¿verdad? El poder podía estar depositado en uno, en varios o en muchos. Una persona, ¿verdad? Varias personas, muchas personas. Cuando el poder está depositado en una persona suele ser una monarquía. Hay un rey y el rey es el rey. El rey manda, el rey gobierna, el rey legisla, el rey juzga, el rey administra, el rey es el depositario del poder. Podría ser varios y entonces a ese sistema se le llama la aristocracia. Idealmente era la idea de que los mejores fueran los que gobernaran. ¿Quiénes son los ancianos más sabios? ¿Quiénes son los ciudadanos más distinguidos? Pues eso se constituía en la aristocracia y en lugar de que fuera solo un monarca el que gobernaba, pues gobernaban varios. Y esos varios pues eran la aristocracia en el supuesto de que eran los mejores. Y la otra forma es que fuera la politeia. La politeia es cuando muchos gobiernan under the law para la protección de los derechos de todos. Y claro, estos sistemas, que son los sistemas sanos o sistemas verdaderos aristotélicos, pues tienen sus formas de perversión, tienen sus formas de degeneración, tienen sus formas de convertirse en algo verdaderamente malo. Cuando una monarquía viola los derechos de las personas, cuando una monarquía se convierte en un poder ilimitado, pues deriva en tiranía. Cuando la aristocracia se sirve a sí misma,
cuando la aristocracia no protege los derechos de las personas, cuando no está sujeta a la ley, la aristocracia degenera en la oligarquía. Y cuando la politeia se deprava y se convierte en una forma de oprimir a las minorías, cuando se convierte en violatoria de los derechos individuales, cuando se sirve a sí misma y a sus pasiones, se convierte en democracia. Ahora se preguntan ustedes por qué todo el tiempo oímos democracia, 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 ¿verdad? Vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, y hay un maral pidiendo democracia. Y a uno se le paran los pelos y le da miedo cuando oye eso, ¿verdad? Porque piensa en este tipo de situación. Pues bueno, la república que diseñan Franklin y sus amigos, los padres fundadores de los Estados Unidos, es una mezcla de estos tres sistemas. No de estos tres, sino de estos tres. Y si ustedes se ponen a pensar en cómo está organizado el gobierno de los Estados Unidos, van a ver que el organismo ejecutivo, la presidencia, es una forma de la monarquía. Es decir, el presidente es el jefe del Estado, es el jefe del gobierno, ¿verdad? Representa la unidad de la nación y está al frente del organismo ejecutivo que ejecuta. Luego, en el Congreso de los Estados Unidos, que es la república paradigmática, ¿verdad? Está el Senado, en el cual está representada la aristocracia, es decir, son políticos con mucha experiencia, políticos con una historia de vida, con algo que mostrar, con ejecutorias que mostrar. Son personas con experiencia que se supone que pueden ocuparse del largo plazo, de las cosas importantes. Y luego está la Cámara de Representantes, que es una expresión de la politeia, es decir, el pueblo, la plebe, la gente, los intereses de corto plazo, la política del día a día. Y vemos cómo se combinan estos tres sistemas. En Guatemala hace poco, miembros de la Universidad Francisco Marroquín promovieron un proyecto de reforma constitucional llamado ProReforma. Y ProReforma proponía que el Congreso de la República tuviera dos cámaras, un Senado y un Congreso, pensando en este tipo de división, pensando en una verdadera república, pensando en una república que protegiera los derechos de las personas bajo la ley y que no se convirtiera en un mercado de intereses. En un mercado de intereses de corto plazo para más desgracia. Ahora, ¿fue Benjamin Franklin un superhombre? Veamos, recordemos cuáles eran las características del superhombre. Benjamin Franklin vivió de forma independiente e individualista, independiente de mente e independiente de recursos. Y fue individualista en el sentido de que no vivía para complacer a las masas. Estaba seguro de sus valores, de sus virtudes, y estaba seguro de sí mismo y de sus ideas y de la forma en que él quería vivir la vida. Vivió para fijar su bien y su mal. No se dejó llevar por las pasiones de su tiempo, no se dejó llevar por las ideas prevalecientes de su tiempo. Fue un hombre que se atrevió a vivir su vida de forma prudente, de forma racional. Vivió como quiso, seguro de sí mismo, ¿sí? Si vas a tener un amante, ten un amante mayor, ¿sí? Sé frugal, ¿sí? Sé creativo, ¿sí? Si vas a dar a conocer tus ideas, las das a conocer y tienes claridad de tus ideas y las defiendes. Fue un hombre que vivió seguro de sí mismo. Vivió para transformar sus ideas en valores materiales. Él tenía la idea del pararrayos y hace el pararrayos. Él tenía el problema con el catéter, resuelve el problema del catéter, ¿sí? Es un hombre que transforma las ideas en objetos materiales.
Creó para sí mismo una existencia exuberante. ¿Sí? Va a París y es ícono de la moda en París. La gente, Franklin debe haber fascinado a la gente. Su presencia física, su conversación rica, su personalidad, su variedad de intereses, debe haber sido un hombre fascinante de conocer, ¿sí o no? Eso. Y amaba la virtud terrestre, ¿sí? No vivía para el más allá, vivía para tener una vida rica en esta tierra. Y dejó un legado valioso, no solo un legado material, sino dejó un legado histórico, un legado político, un legado para el pensamiento universal que todavía hoy podemos aprovechar, y si no lo aprovechamos, estamos desperdiciando nuestro tiempo y nuestros recursos. A la edad de 22 años, Benjamin Franklin escribió su epitafio. A la edad de ustedes, Ben Franklin sabía que tenía que hacer todo lo necesario para dejar un legado valioso para la posteridad, y sabía que lo iba a conseguir porque dependía de sí mismo, porque iba a desarrollar las capacidades y los medios para dejar ese legado, porque no se iba a abandonar a la suerte, porque no se iba a abandonar a la casualidad, sino que él iba a ser el Benjamin Franklin que iba a descansar bajo esta piedra. ¿Y qué es lo que nos dice el epitafio de Ben Franklin? Dice, "The body of B. Franklin, printer, like the cover of an old book. Its contents torn out, and strip of its lettering in gliding lies here, food of worms. But the work shall not be wholly lost, for it will, as he believed, appear once more in a new and more perfect edition, corrected and amended by the author." Ben era un hombre extraordinario, que tenía las ideas claras y sabía lo que quería. Si alguien quiere saber más de Ben Franklin, pues hay bastante de dónde investigar. Y yo termino aquí, pero me gustaría saber si alguno de ustedes alguna vez ha soñado con ser algo que deje un legado. No para que me lo contesten ahora levantando la mano ni me digan yo, pero piénsenlo. Piensen en la noche, ¿qué ocurrió para mí hoy que fue especial? ¿Qué ocurrió para mí hoy que fue especial? ¿Y por qué? ¿Por qué este evento en mi vida fue especial para mí hoy? Es una bonita forma de empezar a descubrir al Ben Franklin que uno lleva adentro y de animarlo a salir. Gracias a ustedes.